Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, Bueno, el día de hoy los convocamos para que platiquemos acerca de la situación que actualmente se vive en cuanto a las enfermedades respiratorias, en particular en cuanto a la enfermedad COVID. Y platiquemos tanto las medidas sanitarias como también los temas administrativos, bueno, ya han enviado algunas comunicaciones y la idea es que podamos estar en la misma línea respecto a las decisiones que se van a ir tomando dentro de las entidades y dependencias. Sin más preámbulos, les agradecemos su presencia a nombre del señor secretario, el maestro Tomás Rubio Pérez. Y le damos el uso de la palabra al doctor Samuel Ponce de León, quien hoy nos hace el favor de acompañarnos. Como ustedes conocen, él es el titular del programa de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergencias. Y pues le agradecemos su presencia a él y al doctor Mauricio Rodríguez. Gracias, doctor. Le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Alejandra Tepale. Muchas gracias a todos los que están en línea, a todas y todos. Me da mucho gusto verlas nuevamente a la distancia. Algunos nos hemos encontrado ya personalmente, pero realmente es un gran gusto reactivar esta actividad que, pues, como ustedes saben muy bien, quizás entiendo también que ha habido algún recambio de, de colegas y es importante, pues, básicamente nada más tener en claro que esta es una estructura que se forma como consecuencia de necesidades propias de la pandemia y que consideramos que se convierte en una red de comunicación extraordinariamente importante para el bienestar de la comunidad universitaria en general, debo decir. Desde luego, alumnos, trabajadores, académicos, investigadores, todos en algún momento pueden tener alguna inquietud que a través de esta red podríamos ayudar a solucionarla. En esencia, está estructurada para y tener noción de lo que ocurre en las muy diversas entidades dispersas por múltiples regiones de la Universidad Nacional Autónoma de México y ustedes son elementos fundamentales para poder mantener esta suerte de red. La red que ustedes conforman se comunica a través de la Comisión de Seguridad con la maestra Tepale, con la Secretaría Administrativa, con la Comisión de Seguridad y con el Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, para poder, en la medida de lo posible, tener las más tempranas nociones de algún problema significativo que pudiéramos atajar oportunamente para mitigarlo antes de que siguiera creciendo y para simultáneamente tener una mayor seguridad para todos nosotros en las instalaciones. En fin, no me extiendo, únicamente quiero agradecerles y decirles que es un gusto, un orgullo poder trabajar con ustedes. Los felicito y espero encontrarnos personalmente por los caminos en los que andamos para saludarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Muchas gracias, maestra Alejandra, y también saludos al maestro Tomás Humberto Rubio. Y a todos, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Em, Vamos a presentarles un material que elaboramos justamente para poner el contexto de cómo está la temporada invernal 2023-2024. Habíamos estado siempre hablando de COVID y de la preponderancia de COVID. Estamos justamente en la etapa en la que pues hay que hablar de todas las enfermedades respiratorias de esta temporada, como ocurre cada año en la temporada. Entonces, les voy a poner mi presentación, nada más me confirman que se ve bien, ¿verdad? Ahí está. El, el contexto de la temporada que está corriendo, lo primero, pues es
que quede claro que COVID dejó de ser una emergencia desde mayo del año pasado, 2023. La Organización Mundial de la Salud y todos los países, desde luego México incluido, determinaron que el comportamiento y las circunstancias relacionadas con COVID ya no representaban una emergencia. COVID pues se queda como una enfermedad estacional. De hecho, está ya circulando de forma habitual en el conjunto de las otras enfermedades propias de la temporada invernal, que nos tiene que quedar claro que es una temporada que va desde octubre hasta marzo, ¿no? Es una temporada que pues, dura varios meses y que estamos pues prácticamente a la mitad. Ahí vamos a encontrar un aumento general de infecciones respiratorias agudas, entre las que se encuentran un gran número de enfermedades que pues nos representan una carga de enfermedad muy importante en el país, ¿no? Ahí están gripas, catarros, alergias, desde luego influenza y COVID, la infección por el virus incisional respiratorio, faringitis, otitis, bronquitis, neumonías. Y las causas pues son muchas y muy diversas. Hay muchos virus, muchas bacterias, también respuestas propias del cuerpo, respuestas inmunes, sobre todo en las alergias. Entonces, esto pues, representa un universo de enfermedades muy, muy amplio. Estamos en un momento en el que el riesgo es diferente. El riesgo ya propiamente de COVID es bajo. La mayoría de la población está vacunada, la mayoría de la población ya tiene su protección también por vacunación. Tenemos la mayoría de los casos leves, pocas hospitalizaciones, pocas defunciones y tenemos ahora que enfocarnos en en que el aumento de casos de infecciones respiratorias eh, provoca algunas consecuencias que impactan en varios ámbitos, ¿no? Desde luego, necesidades de servicios médicos, gastos, uso de medicamentos. Siempre en esta temporada hay un uso inadecuado, excesivo de antibióticos, también toxicidad relacionada con el uso de los medicamentos y se provoca un ausentismo importante. Y desde luego, pues el impacto de la enfermedad en sí es mayor en personas vulnerables, ¿no? Ya sea la influenza, el virus incisional respiratorio, COVID, las neumonías. Las personas vulnerables, que son pues, los que tienen alguna enfermedad predisponente, los mayores de 60, las embarazadas, ¿no? Cualquier persona que tenga una enfermedad relevante tiene una susceptibilidad aumentada y esto pues provoca daños más grandes en ellos. La vigilancia de las infecciones respiratorias, les voy a contar esto así rápidamente también para que vean un poco dónde está toda la información y cuánta información es. Eh, las infecciones respiratorias agudas se vigilan como todas las otras enfermedades en el país. Hay una vigilancia general del comportamiento, del número de casos, la distribución, y hay una vigilancia específica que le llaman la vigilancia centinela con unidades médicas especializadas en esto, con un sistema de información epidemiológica y de laboratorio también dedicado al monitoreo de las infecciones respiratorias. No solo vigilan COVID y está generando mucha información que termina pues, en informes, en reportes, en avisos, ¿no? Que se van construyendo con eso. Y básicamente van diciendo cuántos casos, de qué tipo, quién los causa. Y en particular se fijan en las infecciones graves, en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias y se detectan señales tempranas que adviertan riesgos, ¿no? Estos son como los canales oficiales, los canales en los que hay información en las bases de datos de la epidemiología. Y también, pues hay un sensor muy útil que es el de la vigilancia a nivel de la comunidad. De hecho, ese lo tenemos todos y ese pues cada quien va viendo cuántos casos hay cerca, quién ya está enfermo en la fiesta de tal Claro, día, en la exacto. reunión de tal día. Pues se van sintiendo los casos en la comunidad, ¿no? Y eso también es un indicador importante que nos tiene que ayudar
advertir. Imagínense el universo de infecciones respiratorias. Este es el dato del total de infecciones respiratorias que hubo en 2022 y en 2023. Y vean, pues son del orden de millones de casos en todo el país, ¿no? 19.4 millones en el 2022, 17.7 millones en el 2023. Entonces, de pronto estar buscando información y estar buscando datos y estar teniendo pues el monitoreo de esto es complejo por la cantidad de información que hay, ¿no? A veces ni siquiera se termina de saber cómo interpretarla correctamente, y es un universo importantísimo de infecciones respiratorias. Si comparamos ya simplemente la temporada invernal del 2022-23 con la del 2023-24, hubo hasta las fechas de los cortes alrededor de 6 millones de infecciones respiratorias, ¿no? En este año apenas van 6.06 millones 27 mil casos, que es pues quizá un poquito menos de lo que había en la temporada del año pasado, pero hay más neumonías este año con respecto al año pasado, y estos datos pues, se van ajustando y van cambiando cada semana con la información que entra del sistema de vigilancia Centinela, pero pues nos va dando una idea. Estas son un par de gráficas que más allá de la complejidad de cada detalle, pues nos van ayudando a entender el total de los casos de la temporada invernal. Ahorita en esta temporada que empezó en octubre de 2023, vemos que hacia las últimas semanas del año hubo un incremento de casos a nivel general. Después descendió un poquito y ahorita está volviendo a subir, como es más o menos lo esperable para esta temporada. También vemos que durante un tiempo importante la mayoría de los casos fueron influenza, que está aquí en columnas verdes, y ahorita está aumentando el número de casos de COVID y cambiando la proporción de COVID e influenza, pero el número general de casos más o menos está alrededor de 1,000 casos registrados en la plataforma Centinela por semana. Y cuando lo estudiamos digamos que en el transcurso de lo que le llamamos los canales endémicos, que es cuántos casos estamos esperando cada año. Tenemos un mínimo de casos, que es el área verde, un máximo de casos que se han registrado, que es el área naranja, y una zona de seguridad en medio, que es pues una zona donde tenemos que ir monitoreando y advirtiendo los cambios. Ahorita en la tercera semana del año, estamos alrededor de pues 450,000 casos en una semana de infecciones respiratorias agudas. Estamos en un nivel ligeramente ya superior a lo del año pasado, pero todavía dentro de los límites de seguridad. Pero esto se los quiero enseñar porque esto explica también por qué hay ahorita tantos catarros y gripas. Pues es porque cada año hay catarros y gripas, influencias y COVID en esta temporada. Si vemos ya específicamente la gráfica de influenza, vemos en la línea roja, esta es la temporada del 2023-24, vemos que ya prácticamente llegó a su máximo durante noviembre del año pasado y al parecer ya va disminuyendo el número de casos de influenza. Lo comparamos contra el año previo, que es la barra gris, la línea gris, que hubo muchísimos casos en finales de noviembre de 2022. Y en la gráfica de la derecha vemos el registro de los casos de COVID en el sistema Centinela, y vemos pues que está aumentando la transmisión del virus de COVID en las últimas semanas y está aumentando el número de casos de COVID también en general, todavía dentro de los límites de seguridad y todavía sin datos de alarma, pero pues es un comportamiento que es lo que nos genera los casos en la comunidad. Respecto al número de hospitalizaciones, que es siempre un tema como muy complicado de comunicar, hay una red que vigila las hospitalizaciones. Aquí les muestro el detalle de lo que ha ocurrido en el registro de hospitalizados desde octubre hasta enero. Vemos en enero pues que hay alrededor de 240 personas hospitalizadas en esta red, que no sabríamos si son muchas o pocas. Suena que es mucho, pero si lo comparamos simplemente con la temporada pasada, que es esta curva que incluye
octubre a marzo de la temporada previa, pues vemos que el año pasado, para enero de 2023, ¿no? Había alrededor de 800 personas hospitalizadas y ahorita hay alrededor de 240, 250 personas hospitalizadas. Esto quiere decir que ahorita tenemos 3.5 veces menos hospitalizaciones. Eso nos habla del impacto. Y si lo comparamos con lo que hemos tenido en años previos, pues vemos que llegó un momento en la segunda ola de COVID donde hubo más de 24,000 hospitalizados, que al mismo tiempo, que pues ya es una situación completamente distinta a la realidad que tenemos ahora gracias a la vacunación y ya la experiencia de la enfermedad. ¿Cuántos casos lleva registrados el sistema Centinela en la temporada de 2023-24, comparándola con la previa? Alrededor de 200 casos de funciones en la temporada invernal, 200 por influenza y 18 por COVID. Esto se contrasta mucho con el año pasado porque aquí se incluyó toda la información del 2023, no solo la temporada de octubre a diciembre, pero es un dato importante que también pues, nos ayuda a ver la diferencia en cuanto a la mortalidad. No sé, hay menos hospitalizaciones, menos defunciones, y esto en parte es gracias a la vacunación. Ahora, hoy en la mañana pusieron en la conferencia de Palacio Nacional un dato importante sobre el avance de la vacunación contra influenza y contra COVID. Eh, Llama la atención que pues todavía no llegamos al 80% de la vacunación, del porcentaje de la cobertura de la vacunación contra COVID, contra influenza, pero estamos pues, en menos del 30% de la vacunación contra COVID, ¿no? Esto quiere decir que ni siquiera el 30% de las personas de mayor riesgo ha recibido una dosis de refuerzo en la temporada actual y pues desde luego es un llamado a que las personas de los grupos de riesgo vayan a vacunarse a ponerse un refuerzo contra COVID y desde luego pues el que les toca también de influenza estacional. Ahora un par de ideas como reflexión final. La temporada invernal está avanzando. No hay datos de alarma, sí de precaución, simplemente hay que estar conscientes en que todavía es momento de que incremente el número de contagios en las siguientes semanas, de que tenemos que cuidar a los más vulnerables, y esto pues, nos lleva a repetir las medidas para prevenir contagios de enfermedades respiratorias en general y desde luego a vigilar la evolución de los enfermos para que no haya problemas relacionados con el deterioro de su condición clínica. Hace unos días emitimos este comunicado donde reiteramos lo que estábamos viendo, eh, recordamos las medidas generales de cuidado, las resumo en esta imagen. Las recomendaciones generales pues, son usar cubrebocas al estar en sitios muy concurridos y sin ventilación, tener particular atención cuando haya síntomas de enfermedad respiratoria, ¿no? Desde luego, no acudir a los sitios de trabajo o estudio, no automedicarse y usar el cubrebocas en todo momento, completar esquemas y refuerzos de vacunación, ya sea COVID, influenza, neumococo. Esto ya va en función de la edad y de la salud individual. Procurar la ventilación de los espacios cerrados, desde luego, así como la higiene individual y de las instalaciones. Y hacíamos énfasis en que ante varios casos simultáneos en una misma área, no suspender actividades, sino más bien extremar precauciones y coordinar con el responsable sanitario local, que esto pues es parte del trabajo que ya se ha estado haciendo, es parte de las actividades que se hacen para que, entre otras cosas, se dé la información a nivel local y se atienda, se pueda también dar la información sobre el comportamiento de las infecciones respiratorias en general en las entidades, ¿no? Hicimos este videíto que seguramente lo van a
Lo pueden encontrar en cualquiera de las redes. Se los vamos a mandar aquí adjunto junto con la presentación. Es básicamente el recordatorio de usar las medidas generales. Es un video de 1 minuto que se puede distribuir por redes, por WhatsApp, por cualquier sistema de mensajería y pues, nos recuerda algunos de los puntos con los que podemos evitar contagios en la comunidad y siempre pues estar pensando en las personas más vulnerables de la comunidad y en el cuidado general de todos, ¿no? Aquí decimos la información sobre las vacunas que hay que tener, la ventilación y desde luego, pues ayudar en caso de que haya casos, reportarlo con los responsables sanitarios. Esto también a la comunidad le tiene que quedar claro cómo se hace, cuál es la vía de comunicación con los responsables sanitarios y pues, es parte del trabajo y de lo que vamos a platicar.